En este vídeo demostraremos una caracterización de suma directa de un número finito de subespacios. Sea V un k-espacio vectorial finitamente generado y sean U sub 1, U sub R subespacios de V. Supongamos que tenemos una base para cada uno de estos subespacios, que V sub I es base de U sub I 1 menor igual I menor o igual R. Entonces, las siguientes sentencias son equivalentes. Uno, que la suma de U sub 1, U sub R es directa. Y 2, que si unimos las bases de los U sub I, eso nos da una base de la suma de U sub 1 más U sub R. Vamos a demostrar este resultado, caracterización de suma directa de número finito de subespacios. Primero demostraremos que 1 implica 2. Veamos que B sub 1 unido B sub R es base de U sub 1 más U sub R. Supongamos que B sub I, para un cierto I perteneciente a 1 hasta R, es igual a E I1 E I J sub I. O sea, la dimensión de U sub I es igual a J sub I. Entonces, para ver que B sub 1 unido B sub R es base de U sub 1 más U sub R, cogemos X perteneciente a U sub 1. Vamos a demostrar que es sistema generador. Cogemos X perteneciente a U sub 1 más U sub R. Entonces, por definición de la suma de subespacios, este sería U sub 1 más U sub R, donde U sub 1 pertenece a U sub 1 y U sub R pertenece a U sub R. Pero claro, el U sub 1 pertenece a U sub 1 y tenemos que B sub 1 es base de U sub 1. Esto implica que el U sub 1 sería igual a la base de B sub 1 sería E sub 1, 1, E sub 1, J sub 1. Pues sería alfa sub 1, 1, E sub 1, 1, más alfa sub 1, J sub 1, E sub 1, J sub 1, donde los alfas pertenecen acá. Luego ya tendremos lo que sería el U sub 1 más, y ahora haríamos lo mismo para U sub R. B sub R sería base y entonces tendremos, repetimos lo mismo aquí, U sub R pertenece a U sub R, B sub R es base de U sub R, aquí hemos puesto aquí, así, U sub R, entonces tendremos que el U sub R sería alfa sub R1 E sub R1 más, vamos a poner un poco mejor, alfa sub R1 más alfa sub R J sub R. Eso lo copiamos aquí. R1 más alfa sub R J sub R.
Y observemos que aquí tenemos los elementos de B sub 1, que tendremos los B sub 2, los de B sub 3, hasta los de B sub R. O sea, tenemos los elementos de B sub 1 unido B sub R. O sea, tenemos una combinación lineal de B sub 1 unido B sub R y todo vector de la suma se expresa como combinación lineal de esos elementos. Por lo tanto, tenemos ya que es un sistema generador. Ahora nos falta demostrar que es un sistema libre. Voy a borrar todo esto del sistema generador. Si se quiere seguir, se aprieta pausa y después se reanuda para ver lo del sistema libre. Voy a borrar ya. Borro. Se nos cabe en la hoja y es más cómodo. Ya tenemos esto. Ahora a sistema libre. Para sistema libre vamos a considerar una combinación lineal de B sub 1 unido B sub R igualado a 0. Veamos que todos los escalares son 0. Entonces, consideramos una combinación lineal de B sub 1 unido B sub R. Entonces sería una combinación lineal, pues sería una combinación de B sub 1 más una combinación lineal de B sub 2 más una combinación lineal de B sub R de B sub 1 alfa 1 1 E sub 1 1 más alfa 1 J sub 1 E sub 1 J sub 1. Ahora puntos suspensivos más una de B sub R que sería alfa R1 E sub R1 más alfa R J sub R E sub R J sub R. Todo esto igualado a 0. Y me pregunto, ¿los alfa sub i j son igual a 0 para todo i y j? Eso es lo que nos preguntamos. Bueno, pues observemos lo que tenemos aquí. Tenemos expresado el 0 como suma de un vector de u sub 1 más 1 de u sub 2 más 1 de u sub r, pero sabemos que como estamos demostrando 1 implica 2, sabemos que la suma es directa. Entonces tenemos 0 expresado como suma de un vector de u sub 1 más 1 de u sub r. Como la suma es directa, tendremos que la única forma de expresar es 0 más 0 más 0. Por lo tanto, de aquí se concluye que alfa sub 1 E sub 1 1 más alfa sub 1 J sub 1 E sub 1 J sub 1, cada uno de estos es igual a 0. Alfa sub R1 E sub R1 más alfa sub R J sub R E sub R J sub R sería igual a 0. Entonces, como tenemos que B sub 1 es base de U sub 1, en particular sería un sistema libre y por lo tanto tendríamos que alfa 1 1 igual a alfa 1 J sub 1 es igual a 0 y como B sub R aplicaremos que cada uno de los B sub i es base de U sub i, es base de U sub R, llegaríamos a alfa sub R1 igual a alfa sub R, J sub R igual a 0. Por lo tanto, todos los alfa sub i son iguales a 0 y tenemos que es también un sistema libre. Con sistema generado, sistema libre, B sub 1 unido B sub R es base de U sub 1 más U sub R, con lo que tendríamos demostrado 2 a partir de 1. Ahora demostraremos que 2 implica 1. Voy a borrar esto que tenemos aquí, así que si quieres acabar de copiarlo o acabar de verlo, pues pincha el pause. Borro ya.
Ya tenemos 1 implica 2 y ahora vamos a demostrar que 2 implica 1. Dos implica 1. Partimos de que b sub 1 unido b sub r es una base de u sub 1 más u sub r y veamos que la suma de u sub 1 más u sub r es directa. Para demostrar que la suma es directa, veamos que 0 se expresa de forma única. O sea, que de forma única como lo que vamos a escribir en la derecha. O sea que si 0 es igual a u sub 1 más u sub r, donde u sub 1 pertenece a u sub 1, u sub r pertenece a u sub r, entonces se llega a que u sub 1 es igual a 0, u sub 2 es igual a 0, u sub r es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos el u sub 1 y el u sub r. Entonces, como el u sub 1 pertenece a u sub 1 y b sub 1 es base de u sub 1, tendríamos que u sub 1 sería igual, bueno, lo mismo que tenemos antes, supongamos que b sub i, que lo he borrado, es e i 1 hasta e sub i j sub i. Entonces tendremos que u sub 1 sería alfa i 1, perdón, estamos en u sub 1. Vuelvo a copiar aquí lo que sería el b sub i sería e sub i 1, e sub i j sub i. Entonces u sub 1 sería alfa 1, 1, e sub 1, 1 más alfa 1, j sub 1, e sub 1, j sub 1. De la misma forma, tendríamos que u sub r pertenece a u sub r y como b sub r es base de u sub r, bueno, estos son elementos de K, tendríamos que el u sub r, bueno, aquí hemos puesto, ¿vale? Entonces sería igual a alfa sub r1 e sub r1 más alfa sub r j sub r e sub r j sub r, donde estos pertenecen a K. Entonces tendríamos 0 igual a u sub 1 más u sub r, que tenemos aquí, sustituimos cada uno de los u sub i por lo que hemos puesto abajo. U sub 1 es esto, u sub r es esto de aquí. Entonces tendremos que 0 es igual a u sub 1, alfa 1, 1, e sub 1, 1, más alfa sub 1, j sub 1, e sub 1, j sub 1, más alfa sub r1, e sub r1, más alfa sub r, j sub r, e sub r, j sub r. Y observemos que tenemos una combinación lineal de la base de u sub 1, la base de b sub r, o sea, tenemos una combinación lineal de b sub 1 unido b sub r igualada a 0. Pero b sub 1 unido b sub r es base de u sub 1 más u sub r. O si tenemos una combinación lineal igualada a 0, todos los escalares son 0. Entonces alfa i j sería igual a 0 para todo i j. ¿Y qué significa entonces esto? Pues significa que borro por aquí en medio. Entonces tenemos que todos los alfas es igual a 0. Borro también por aquí abajo.
Entonces, tendremos que u sub 1 sería igual a alfa sub 1, 1 es sub 1, 1 más alfa sub 1, j sub 1 es sub 1, j sub 1. Como todos alfa es igual a 0, u sub 1 es igual a 0. Y así para todos los u sub i, u sub r lo mismo, alfa sub r1 es sub r1 más alfa sub r, j sub r es sub r, j sub r. O u sub r también sería igual a 0. O sea, que si tenemos una expresión, llegamos a que todos los u sub i es igual a 0, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, tenemos que la suma de u sub 1 y u sub r es directa.